¿Qué tal, compañeros, seguidores de mi canal de YouTube, seguidores de Piratas del Básquet? Hoy vamos a realizar un video reportaje, quizás un poco largo porque no solo voy a hablar yo, sino tendremos la colaboración de varias personas que desde aquí les agradezco su confianza hacia mí y el poder participar. Estas colaboraciones las verán al final y seguro que a más de uno les sorprenderá porque a mí incluso me ha sorprendido que accedieran a facilitarme su idea de lo que vamos a hablar. Vamos a dar pequeñas pistas a ver si se va sacando antes de hablar seriamente de eso. Vamos a hablar de un deporte americano, de un equipo de un deporte americano, de una de las grandes leyendas que hay en ese ámbito, que se fundó en los años 40, ya igual por ahí ya empieza la gente a sacar más datos, quizás para los más, llamémoslos frikis como yo, o más entendidos en esta materia, igual le suene el nombre de Walter Brown. Es una persona histórica. Este equipo del que vamos a hablar ha tenido tres grandes canchas de juego. Hablamos evidentemente de baloncesto, concretamente de la NBA, aunque cuando esto se creó no existía todavía la NBA, sino la Basketball Association of America, de la BAA. Eh, Después de esto vamos a dar otro dato. John Russell, cada vez es más. Los datos, vale, son un poco complicados, pero bueno, vamos a ir al lío. Vamos a hablar de los Boston Celtics, un equipo que se funda el 6 de junio de 1946 por Walter Brown. Digamos que es una de las franquicias históricas de lo que es actualmente la NBA, y tiene un dato muy curioso, un dato que incluso a mí navegando pues me sorprendió bastante porque pensé que no era así, pero solo hay dos franquicias de la NBA que se mantengan en la misma ciudad donde se fundaron. Una son los New York Knicks y otra son los Boston Celtics. El primer entrenador de Boston fue John Russell en la temporada 46-47. La verdad que en estos años primeros la franquicia tuvo muy malos resultados. Ya en el nacimiento de la NBA, en la temporada 49-50, nace la NBA y comienza la dinastía de los Boston Celtics, de la mano primero de Bob Cousy, y a partir de ahí, pues añadiendo nombres como Bill Russell o Red Auerbach, que son grandes leyendas de la NBA y de la propia franquicia. Pero la verdad que la llegada de Bob Cousy a Boston es bastante curiosa, porque nos recuerda un poco a como cuando se fundó Charles Bobcat, porque Bob Cousy llega gracias a que el de Chicago State se desmantela, y entonces en la temporada 50-51, con el estreno de Red Auerbach, al mando de la nave verde, pues se hacen con Bob Cousy, y también llega Emma McCully. En esta temporada Boston consigue su primer récord positivo y llega, pero cae en primera ronda de playoff. En esa temporada pues empiezan a llegar jugadores como Jack Cooper, que es el primero afroamericano que juega en la NBA. Es un dato bastante curioso. Después llega en el año 52 Bill Sharman. La historia se vuelve a repetir, vuelven a tal, pero vuelven a caer pronto en playoff. Y en el año 53, por primera vez, superan la primera ronda, habiendo cosechado también 45 victorias en el 54, con 42 victorias. El trío Cousy, Sharman y McCully repetiría segunda ronda.
Los resultados empeoran un poquito en la temporada 55-56, que caen en primera ronda, sobre todo porque eh, McCulley no puede competir contra los grandes hombres. Entonces ahí llega un momento histórico. Llega un momento histórico porque es la llegada de Bill Russell, que se materializó mediante un traspaso. Ed McCulley y Cliff Hagan fueron enviados a los San Antonio Lee House a cambio de los derechos de Russell, que a la postre pues los San Luis House se tirarían de los pelos. Russell venía de liderar a la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Melbourne en el 56. Y junto a Cousy y Sherman, con la contribución también de Tom Heinsohn, Boston conseguía esa misma temporada el primer campeonato de su historia, en la temporada 56-57. En la temporada siguiente, la verdad que una lesión de Russell le impidió a los Boston derrotar a los San Luis House, pero a partir de la temporada 58-59 se abriría una serie de 8 campeonatos consecutivos, liderados por Russell, evidentemente. Ya ahí en el final en las últimas temporadas de la década, pues también la verdad que es un palo también para Celtic, porque se empiezan a retirar jugadores como el propio Russell. Vamos a ir a hablar un poco de lo que es el momento más importante de la franquicia, probablemente de la propia historia de la NBA, porque creo que en este momento no hay ninguna franquicia ni nadie que haya hecho lo que lograron los Celtics en los años 60. Es verdad que los primeros títulos estuvieron caracterizados por la importancia de los jugadores que tenían anteriormente, pero en la temporada ya en los años 60, el barrido por parte de Boston fue tremendo. En los 10 años anteriores, en la temporada 66-67, no conseguirían el título de campeones de la NBA, porque cayeron contra los Philadelphia 76ers de una leyenda como Will Chamberlain. Desde ese mismo año, Bill Russell empezó a hacer funciones de jugador y entrenador, algo bastante curioso, pero que ayudó al equipo. Pero como todo llega a su fin en la temporada 68-69, Bill Russell se retira y la decadencia de los Boston fue grave, porque la temporada siguiente el equipo no consiguió ni siquiera clasificarse para playoffs. Ya en los años 70, Boston pasó ahí una temporada de luces y sombras, pero bueno, al final tuvo más luces que sombras, y el entrenador Tom Henshaw en la temporada 74 y 76 consiguieron el título de la NBA, y gracias a los últimos años de los años 70, pues la verdad que sería un momento clave para el resurgir otra vez de la franquicia, sobre todo de la mano del pájaro de Larry Bird. Ya la clave de los éxitos estuvieron también tomadas en ese momento por un hombre como Ray Auerbach, que mmm, había conseguido los derechos de Larry Bird en el 78. Lo que pasa que el jugador no se incorporaría hasta la temporada 79-80. También consiguió la primera lesión del draft del 80, tras el traspaso de Bob McAdoo, que después trasladaría a su vez a Golden State para la tercera lesión del mismo año, que conseguiría en Kevin McHale los jugadores de Robert Parry. La verdad que algo tremendo ha visto ahora desde el futuro, ¿sabes? Desde el presente, mejor dicho,
visto estos éxitos, fueron tremendos. La temporada 81, 82 y la 82 y 83, Boston atravesó un pequeño, un pequeño valle, pero digamos que la llegada de Larry Bird y el gran pique entre Los Ángeles Lakers y Boston Celtics haría que la NBA tuviera repercusión ya a nivel mundial, sobre todo con los duelos de Larry Bird y Magic Johnson. Dos títulos y en una final de 3 años marcaban la cima del crecimiento de esta generación. Después ya llegaría un traspaso de jugadores importantes como fueron Danny Ainge, un hombre que a la postre es querido y odiado en Boston, pero es culpable del gran resurgimiento de la franquicia. Después ya en los años 90, la verdad que la historia de Boston es horrible. Es horrible, son unos años muy, muy duros y la verdad que es curioso cómo me hago seguidor de este equipo probablemente en sus años más malos, porque vale, yo soy del 84, pero la década de los 90 y 2000 son, por ejemplo, algo horrible para la franquicia, sobre todo para una franquicia con tanta historia que atravesó un gran valle y que no veía luz ni veía ningún hombre en quien reflejarse. Todos buscaban a un nuevo Buck Cousy, a un nuevo Bill Russell, a un Robert Parrish, a un Larry Bird, algo con que la afición se volviera a ilusionar, pero no es hasta la temporada 90-98 donde Boston consigue otra vez medio ilusionar porque deportivamente no consigue nada hasta más adelante, que son con las incorporaciones de Anton Walker y sobre todo de Paul Pierce, una leyenda recientemente retirada y que se le ha colgado la camisa y que Boston ha tenido el detalle de firmarle un día para que se retirara siendo jugador de Boston Celtics. Ahí en los últimos 20 años la verdad que veamos lo mal que lo pasó Boston, que el mayor éxito fue que en la temporada 2004-2005 llega lo mejor de Boston casi que en los últimos años, que fue disputar una final de conferencia. Parecería algo normal, decir, oye, un gran éxito, pero claro, para una franquicia como Boston, con su historia, con su tal, y en los últimos 20 años la verdad que fue algo muy, muy, muy duro. Ahí ya habían llegado Chris Wallace y Danny Ainge. Danny Ainge, sobre todo, vamos a ver, es una persona clave en el devenir de Boston y en el futuro de Boston, porque es el actual general manager, que Chris Wallace está desde la temporada 2001 a la 2003 y Danny Ainge lleva desde el 2003. Ya empezó a ganarse el odio de algunos aficionados porque con lo que había sufrido Boston en tener jugadores en los que fijarse y demás, pues en el 2003 Danny Ainge traspasa a Anton Walker por Lafreme, Giri Well y una primera ronda del draft. La verdad que ahí en la temporada 2004, que es la primera temporada, al equipo llegó Ricky Davis, un traspaso de Cleveland, entrenados en este caso por Jimmy O'Brien, pero que presentó la dimisión a mitad de temporada. Parece que no se ve, no había buena química entre él y Danny Ainge. En ese momento el equipo fue cogido por John Carroll, pero bueno,
vamos a ir a un momento clave, que es que en la 2004-2005 Doc Rivers se hace cargo del equipo. La verdad que la cosa no mejoraba. En el año 2005 cogieron a Gerald Green y no consiguieron nada, a Ryan Gómez tampoco nada, pero bueno, llega el primer gran éxito de Danny Ainge, que hablamos de montar el Big Three. Hablamos que, bueno, es más conocido como el Big Three, pero yo le añadiría a otro jugador más, como es Rayon Rondo. Todos nos acordamos que vemos que así que a la postre pues se ha sabido que había muchas rencillas entre Rayon Rondo y Ray Allen, pero lo que consiguió Boston con Kevin Garnett, Paul Pierce, Rayon Rondo y Ray Allen fue tremendo, incluso con Kendrick Perkins, que la verdad que es curioso que después de que se lesionara Kendrick Perkins en unas finales, no ha vuelto a ser ese jugador, el sin amigos, el que no sonríe. La verdad que estos son los mejores años de Boston, en los últimos, sobre todo en la temporada 2000, la temporada 2008, sí, 2007-2008, que consiguen el campeonato en la temporada 2008 y ahí con el Gran Victory. La verdad que si hacemos un poquito de bagaje, nos quedamos eh, un poquito corto con el poco éxito al final que ocurrió entre las 2007 y 2013, donde tampoco se consiguieron tantos anillos a pesar de los jugadores. Sí es verdad que eh, en la temporada, en estos años, pues la verdad que llegaron jugadores de la talla como Rasik Wallace, Shaquille O'Neal, Jermaine O'Neal, Nena Christie salía, Marquis Daniel, Nate Robinson, Michael Finley. Pasaron muchos jugadores veteranos y quizás ahí empezó un poco Boston a poner de moda intentar conseguir veteranos por el mínimo, pero veteranos que todavía rindieran, porque la verdad que, vale, Shaquille O'Neal no era ese Shaquille O'Neal dominante, pero sí es verdad que los 10 minutos que conseguía jugar Shaquille era un tío muy, muy importante. No lo mismo le pasó a Jermaine O'Neal, que las lesiones, pues la verdad que grave. Después, la verdad que Boston siempre ha tenido ahí un poquito de desgracia porque, por ejemplo, cuando el equipo parecía ir remontando y consiguiendo mejores cosas, pues en la temporada 2011-2012, Jeff Green no podría disputar la temporada porque le fue diagnosticado un erisma, a ver, ¿cómo era? Un erisma, algo de aorta, por lo que tuvo que ser operado y no pudo jugar. La verdad que los Celtics ahí empezaron a una pequeña debacle, empezaron a verse jugadores lesionados como Rayon Rondo, Kendrick Perkins, y terminó siendo el mal devenir de la franquicia, pero digamos que a partir del presente, hablamos de los últimos años, del 2013 aproximadamente, Danny Ainge pone a Brad Stevens al mando y la verdad que hay que reconocer una cosa de Brad Stevens. Para mí es uno de los entrenadores más infravalorados de la NBA porque sobre todo lo que ha conseguido esta temporada con toda la plantilla, grandes jugadores lesionados y la verdad que ha sido muy, muy malo, pero ha llegado a enfrentarse a finales de conferencia contra Cleveland Cavaliers, LeBron James, ha conseguido pasar a LeBron, pero vamos a hablar ahora un poco, que para eso tenemos a los colaboradores que van a hablar más de este futuro que le espera a Boston y este presente que promete. Yo voy a recordar que en el Hall of Fame
hay nombres como Nate Archibald, Dave Bean, Larry Bird, Bob Cousy, Dave Cowen, Wayne Embry. Pues este Wayne Embry es el primer directivo afroamericano. John Hewlett, Tom Herson, Bob Goodber, Billy Wow, Dave Young, por como contribuyente con la franquicia, Casey Young, Sam Young, Clyde Lovellette, Ed McCulley, Pete Maravich, Bob McAdoo, Kevin McHale, Robert Parry, Andy Phillips, Frank Ramsey, Ryzen, Bill Russell, John Russell, Bill Sharman, Bill Walton, Dominic Wilkins y Shaquille O'Neal, que también estuvo por dar. La franquicia pues tiene retirado los números, el 00 de Robert Parry, que se retiró en el 98, en el 98 se retiró. El número 1 de Walter Brown, que fue fundador propietario, que se le retiró en el 64. El número 2, Red Auerbach, entrenador ejecutivo, retirado en el 85. Dennis Johnson, base en el 91. Bill Russell, el pívot y entrenador, que se le retiró el número en el 72. Jojo White, el número 10, retirado en el 82. El 14, una leyenda de la propia franquicia, Bob Cousy, base y comentarista, retirado en el 63. Tom Hazelnock, alero, entrenador, comentarista, retirado en el 66, que es el número 15. El 16, Sander, un alero que se retiró en el 73. John Havlicek, alero, retirado en el 78. Dave Cowen, pívot, entrenador del 81. Jim Loskutov, que es un alero retirado en el 64. En el 19, Don Nelson, retirado en el 78. El 21 para Bill Sharman, retirado en el 66. Emma Conley, que es el 22, retirado en el 63. El 23, Frank Risey, retirado en el 64. Sam Young, retirado en el 69. Casey Young, retirado en el 67, que es el 25. En el 31 tendremos a Cedric Maxwell, retirado en el 2003. Kevin McHale, Larry Bird, Paul Pierce, el último, retirado en el 2018. Reggie Lewis y Johnny Moss como comentarista. Después, la verdad que en el récord histórico de la franquicia, pues tenemos que en puntos totales, pues tenemos a John Havlicek, que sumó 26.395 puntos, a Paul Pierce, que sumó 24.000. Recordemos que Paul Pierce estuvo un tiempo fuera de la franquicia, desde el 98 hasta el 2013 estuvo ahí seguido, con un promedio de 22 puntos. Después tenemos a Larry Bird con 21.720 puntos. Y después en rebotes tenemos que líder estadísticos de... Estoy dando los 3 mejores nada más. En la parte escrita del artículo intentaremos poner el top 10 para que tengan más datos. En rebotes, Bill Russell, Robert Parrish y Dave Cowen son los máximos reboteadores. En asistentes, pues tenemos a Bob Cousy, John Havlicek y Larry Bird. Queda un poquito distanciado Ryan Rondo, pero sigue ahí estando en Paul Pierce. Después vamos a hablar un poquito de premios individuales. El MVP de la NBA para Bob Cousy en el 57, Bill Russell, el señor de los anillos, en el 58, 61, 62, 63 y 65 como MVP de las finales. Dave Cowen en el 63 y Larry Bird en el 84, 85 y 86, MVP de la NBA de temporada regular. De las finales, pues tenemos a John Havlicek en el 74, Jojo White en el 76, Cedric Maxwell en el 81, Larry Bird 84 y 86 y Paul Pierce en el 2008. Rookies del año pues han sido Tom Hazelnock, Dave Cowen y Larry Bird. Mejor defensor han conseguido a Kevin Garnett, mejor sexto hombre Kevin McHale y Bill Walton. Entrenadores del año han conseguido a Red Auerbach, Tom Hazelnock y Bill Fleet. Ejecutivos del año, Red Auerbach y Danny Ainge. Mejor quintetos de la temporada, pues
Ed Zalewski en el 48, Ed McCauley en el 51, 52, 53, Bob Cousy en el 52, 53, 54, 55, a ver, 56, 57, 58, 59, 60 y 61. Bill Sharman desde el 56 al 59, Bill Russell 59, 63 y 65, John Havlicek desde el 71 al 74, Larry Bird del 80 al 88, Kevin Maginn en el 87 y Kevin Garnett en el 2008. Estos datos son un poco así, intentando sacar algunos de cabeza, no tal. Segundos mejores quintetos, pues creo que tenemos a Bill Sharman en el 53, 55 y 60, Ed McCauley en el 54, Bill Russell en el 58, 60, 61, 62, 64, 66, 67 y 68, Tom Hexon en el 61, 62, 63 y 64, Bob Cousy en el 62 y en el 63, John Havlicek en el 64, 66, 68, 69, 70, 75 y 76. Sam John en el 65, 66, 67, Dave Cowan en el 73, 75 y 76, Jojo White en el 75 y el 77, Nate Archibald en el 81, Robert Parrish en el 82, Larry Bird en el 90 y Paul Pierce en el 2009. Después en el tercer mejor quinteto de la NBA aparece Robert Parrish en el 89, Paul Pierce en la 2002, 2003, 2008 y Rajon Rondo en la 2002. Mejor quinteto de rookie, John Havlicek en el 63, Jojo White en el 70, Dave Cowan en el 71, Larry Bird en el 80, Kevin Maginn en el 81, Dee Brown en el 91, Anton Walker en el 97, Ron Mercer en el 98, Paul Pierce en el 99 y Jason Tatum, la nueva estrella en esta temporada 2018. Segundo mejor quinteto de rookie, Brian Shaw en el 89, Rick Fox en el 92, Radja en el 94, Eris Motros en el 95, Al Jefferson en el 94, Ryan Gómez en el 2005 y Ryan Rondo en el 2006. Como antes mencioné, miembros del básquet del Hall of Fame de entrenadores y directivos, teníamos a Ray Auerbach, Walter Brown y Alvin Julian. La franquicia de Boston ha tenido, como mencionamos al principio, cuatro lugares de juego, realmente 3 porque una cancha fue ocasional. Empezaron en el Boston Arena en la temporada 46 hasta la 55, fue el primer estadio en los primeros años de la franquicia. Después el Boston Garden de la 46 a la 95, estadio durante 50 temporadas. Se celebraron 4 All-Star en la cancha. Es la cancha por antonomasia o más conocida probablemente de la NBA, lo que es eso, el Boston Garden. Es como lo más importante. Y tenemos lo que es el TD Garden, que es la actual cancha de juego que está desde 95, antiguamente denominada por patrocinios y cosas así, Flea Center y Bancor Harden. Y después tenemos que el Hanford Civic Center en el 75 y en el 95 fue un pabellón que se usó ocasionalmente. Pues bueno, después de este pequeño palique mío, ahora voy a darle paso a estos colaboradores, al igual que también pondré en la biografía y en cosas así, historias bastante interesantes que he encontrado sobre la franquicia de Boston para aquellas personas que quieran conocer un poco más a Boston Celtics, la conozcan. Sé que el vídeo se ha alargado, lo he intentado cortar lo máximo posible. Reconozco que he hecho hasta 4 copias y en todas es la primera vez que me quedo en media hora. Había veces que me iba a hora y media, 2 horas de hablar y cuando empezaba a mirar digo, esto es inviable. Pero bueno, les dejo ahora con los colaboradores que espero que les sean de su agrado porque para mí ha sido un orgullo que quisieran participar en parte de esta historia y espero que lo disfruten tanto como yo. Y a todos los seguidores de Boston Celtics estemos atentos porque seguro que Danny Ainge nos sorprenderá con algo en el draft o acercándose la temporada y más sabiendo que Kyrie Irving parece que no quiere
renovar ahora, sino renovar más tarde para sacar bastante más dinero, y veremos qué es lo que hace Danny Ainge al respecto. Muchas gracias a todos los seguidores y, como les digo, suscríbanse al canal, denle a me gusta y a compartir a este vídeo, y les dejo con los colaboradores, que son muy grandes y muy importantes. Muchas gracias a todos. Buenas, mi nombre es Andrés Villar, soy fundador de Celtic Argentina, cofundador de Despacho Celtic, que es la web en español más grande del mundo. Y bueno, me invitó Carlos Rodríguez a hablar un poco de la actualidad de los Boston Celtic. Y para eso vamos a empezar por ahí, por lo que fue el verano pasado, que aparentaba ser un verano por ahí relativamente tranquilo para los Celtic, ya que tenían el pick 1 y con esto pareció una elección fácil, porque supuestamente Markelle Fultz, que era el indicado para ser drafteado, iba a ser la elección de Boston. Danny Ainge volvió a sorprendernos a todos y traspasó ese pick por el 3 de Filadelfia y le sumó una ronda de Los Ángeles Lakers que tendría que haber sido efectiva este año, pero como estaba protegida 1-5, pasó para el año que viene y se convirtió en una ronda de Sacramento. Ya la primera sorpresa del verano fue esa. Un verano bastante movidito, ¿no? Un verano septentrional bastante movido para lo que esperábamos. Después en la agencia libre se pudo firmar a Gordon Hayward, que era la apuesta principal en esta agencia libre, a sabiendas de todo lo que era la relación que tenía Stevens con él. Y bueno, ya con eso se pensaba que podríamos ya dar por terminado el verano, pero otra vez Danny Ainge volvió a sorprendernos y traspasó a Isaiah Thomas, a Jay Crowder, ante Sisic y el pick de Nets por Kyrie Irving, en una movida que realmente no esperábamos para nada, pero bueno, que se dio por las circunstancias de que Irving pidió el traspaso. Y bueno, como sabemos, Ainge no pierde oportunidad en poder mejorar el roster y nos sorprendió a todos realmente, una vez más. Y con esto, bueno, parecía que ya podíamos empezar el verano pensando en la pretemporada y todo, con este roster y apuntando prácticamente, obviamente, a finales de conferencia y por lo menos a tratar de pelearle el a Cleveland. Pero bueno, otra vez los imponderables de siempre. En el primer partido justamente con Cleveland, Gordon Hayward sufre la lesión, se rompe la tibia y el tobillo en una jugada infortuita, que bueno, cambió la temporada para siempre. En ese momento realmente las perspectivas no eran muy buenas, pero sorpresa tras sorpresa, ¿no? Porque hablábamos de que nos sorprendieron las decisiones de Ainge. Más nos sorprendió sobre todo el rendimiento de estos Celtics, que en una primera instancia terminaron siendo llevados de la mano por Kyrie Irving a partir del segundo partido, después de la caída con Milwaukee en el segundo partido, a hilvanar una racha de 16 triunfos consecutivos que sorprendió a todo el mundo, sobre todo por el gran nivel defensivo que mostraron los Celtics, que no lo esperaba casi nadie. Y con esto, bueno, las perspectivas ya variaban un poco porque no se sabía exactamente a dónde iba a apuntar el equipo, o hasta dónde podría llegar, sobre todo con la baja de Hayward, que era la segunda espada de este equipo. Y bueno, esto llevó obviamente a una evolución más temprana de lo que se esperaba, tanto de Jaylen Brown como de Jason Tatum, que tuvieron que dar un paso adelante para cubrir la falencia, ¿no?, de Hayward. ¿Qué podemos decir de esa racha positiva? Bueno, los 16 triunfos en realidad se basaron casi en su mayoría con una gran defensa. No tan efectivos en ataque, sobre todo dependiendo mucho de Kyrie Irving. Cuestión normal teniendo en cuenta con lo que contaban el roster de Boston en ese momento, y sobre todo porque ofensivamente no era un equipo muy trabajado, entonces dependía mucho de lo que harían Horford y Kyrie.
Pero bueno, lo sorprendieron a todos. El calendario para los Celtics este año estaba muy comprimido porque tenían un encuentro en Londres contra Filadelfia. Y esto llevó a que jugaran partido tras partido y obviamente el desgaste de todo lo que se sobreexigieron defensivamente iba a pasar factura. Y lamentablemente nos pasó factura en lo físico porque se fueron cayendo jugadores tras jugador tras jugador. Promediando la temporada ya Kyrie empezó a manifestar problemas con su rodilla. Habían salido algunos informes durante el año en que supuestamente Kyrie si no era traspasado se iba a operar, o sea que ya es algo que la franquicia sabía en el momento que lo trajeron. Pero bueno, no se esperaba que fuera una lesión que llevara mucho tiempo. La cuestión es que, bueno, lamentablemente cuando le sacan los alambres que tenían en su operación de rodilla del año 2015, se encuentra que tiene una infección, por lo tanto se tiene que parar por el resto de la temporada. Y a eso se le suma la baja de Daniel Theis, que había sido un jugador que había llegado en la agencia libre, que no se esperaba mucho de él y que realmente había rendido a gran nivel y era un jugador de rotación muy importante para Boston. También tenemos la baja momentánea de Smart y la de Jaylen Brown por la contusión después de la volcada en Minnesota, así que realmente la perspectiva para la postemporada no era muy buena, sobre todo porque iba a tener que depender de jugadores que no habían tenido un roce, podríamos decir que no habían tenido un roce prácticamente en los años en que habían jugado, sobre todo Terry Rozier, que no fue titular hasta este año, hasta bien entrado este año y después de la caída de Kyrie Irving, pero bueno, nos sorprendió con su nivel, sobre todo en anotación y en el manejo de la presión de tener que solventar el equipo él, con otro jugador inexperiente como era Jaylen Brown, que llevaba un año y el año pasado no había jugado mucho, y sobre todo Jason Tatum, que estaba atravesando el rookie wall en ese momento, pero dio un paso al frente ni bien se confirmó la baja de Kyrie. Y bueno, en la postemporada realmente se esperaba por ahí pasar la primera ronda porque el emparejamiento con Milwaukee era bueno, pero no se esperaba llegar mucho más allá. Y otra vez el equipo volvió a sorprendernos, sobre todo con un gran nivel defensivo, mostrando por ahí inexperiencia en el momento de tener que ir a jugar de visitante, pero bueno, es algo normal en un equipo tan inexperiente y sobre todo la solvencia que tuvo Horford durante todo el año, que fue podríamos decir que la única constante durante todo el año que mantuvo a este equipo a flote todo el tiempo. Lamentablemente nos volvimos a cruzar con LeBron James y la inexperiencia iba a pasar algún tipo de factura y bueno, lo pasó en el séptimo partido, haciendo un partido completamente ridículo en el cual cerró muchísimo y que en situaciones normales o por ahí con un poco más de experiencia se hubiese ganado. Así que bueno, ha sido un año realmente positivo para Boston y en este sentido yo creo que simplemente el porvenir viene con la recuperación de Hayward y la recuperación de Kyrie para el año que viene y la vuelta de Tatum y Jaylen Brown, salvo las dudas de la postemporada con respecto a si se le va a renovar a Smart o no, o qué se va a hacer durante la noche del draft con el pick 27 que tiene Boston de primera ronda este año. Pero bueno, las perspectivas para el futuro de Boston inmediato o a corto plazo son muy buenas. Y habrá que ver cómo vuelve Hayward, pero bueno, evidentemente tanto el trabajo de Brad Stevens con estos jugadores, sobre todo con los jugadores jóvenes, ha sido muy bueno. Y calculamos que para el año que viene va a estar, según lo que haga LeBron en la agencia libre, que eso va a decidir por ahí más que nada cómo se equilibra o no el este. Si LeBron continúa en el este y en un equipo competitivo, va a ser un poco más dificultoso para estos Celtics pelear contra él. Pero bueno, las perspectivas son buenas y esperemos que para el año siguiente se pueda consolidar este equipo, sobre todo con la vuelta de Hayward. Así que bueno, eso es por ahí, en perspectivas para lo que viene, es más o menos lo que esperamos. Así que bueno, me despido, le agradezco de vuelta a Carlos Rodríguez que me invitó a participar de su canal de YouTube. Le mando muchos saludos, le agradezco. Mi nombre le repito, es Andrés Villar. Mi Twitter es @avillar9. Y como le decía, me pueden seguir tanto en Celtic en Argentina como en Despacho Celtic. Saludos a todos.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí Valieros de Esfera Sport. Me haya pedido mi amigo Carlos Rodríguez un pequeño vídeo analizando un poco cómo haya sido la temporada de los Celtics, qué le espera en el futuro y qué le espera a la liga en general el próximo año. Bueno, la temporada de los Celtics, pese a todo, ha sido una gran temporada. Es verdad que han perdido a Gordon Hayward al principio de la temporada, que no han podido contar con Kyrie Irving para los playoffs y el último tramo de la regular season, y que las lesiones son siempre una gran lacra. Pero gracias a eso, esta temporada ha sido la del crecimiento total de Jason Tatum, que nos ha sorprendido a todos. De hecho, si hoy tuviéramos que volver a reevaluar el draft de este año, posiblemente la gente dudaría entre ponerle en el número 1 o en el número 2, ¿no? Estaría junto con Donovan Mitchell en la pugna por saber quién es el número 1 de este draft. Después también hemos visto un gran crecimiento de Jaylen Brown, que si no fuera por la temporada de Víctor Oladipo y otros jugadores, podría haber sido clarísimamente candidato al MIP. Hemos visto también una gran versión, como siempre, año tras año, de un Brad Stevens que ya va alcanzando un nivel popovichano casi prácticamente inalcanzable en la liga, ¿no? Yo diría que es uno de los 3 mejores entrenadores que tenemos en la liga, junto con Quinn Snyder y el propio Greg Popovich. Así que creo que los Boston Celtics tienen motivos para estar contentos, para estar orgullosos. También la explosión anotadora de Rozier, sobre todo el segundo tramo de la temporada, la aportación que ha hecho Bain, la aportación de Marcus Smart, que de verdad que tuvo problemas, que no empezó bien los playoffs con esa rotura en el pulgar, que por cierto está pendiente de que firme la extensión o no en este verano, una decisión muy importante para los Celtics y que tendrá que reevaluar el propio Danny Ainge, ¿no? Él debe saber si le compensa o no firmarle los casi 18-20 millones que pide Marcus Smart. Actualmente cobra 14, ¿no? Que para lo que están cobrando las grandes estrellas parece poco. Es cierto que no es una gran estrella, pero el nivel defensivo que le otorga a estos Celtics va a resultar fundamental para el modelo Stevens y para querer alcanzar la cima de las finales y de ganar anillos en los próximos años. ¿Qué podemos esperar el año que viene? Yo espero y deseo que se deshagan de Baines. Creo que ha dado un buen rendimiento, pero creo que no es un jugador en el que apoyarse realmente cuando las cosas se vayan a poner feas en finales y en finales de conferencia. Creo que deben de traer un interior también versátil como él, que sepa defender en el exterior, cambiar en los bloqueos. Y vamos a ver cómo se adapta Gordon Hayward al equipo, porque no lo hemos visto durante este año, ya que solo jugó esos 5 minutos contra los Cavaliers en el primer partido, y el liderazgo de Kyrie Irving. Está por ver a dónde va a ir LeBron James. Una de las opciones dice que puede ser Boston Celtics, yo no lo creo realmente, y veremos con qué se hacen en el draft, pero el futuro de la franquicia es verdaderamente esperanzador, ¿no? Así que para el año que viene les damos como serios candidatos para poder jugar las finales en el este, si realmente LeBron James deja Cleveland Cavaliers. Por otra parte, el futuro de la liga parece un poco destinado a seguir bajo la tiranía de los Warriors, salvo que el propio James anuncie un destino como por ejemplo Houston Rockets, que pueda romper en una posible final del oeste esa hegemonía de los de la Bahía. ¿Cómo veo el este para la temporada que viene? Vamos a ver el crecimiento de los Sixers, también junto con el de los Celtics. Parece que van a ser las dos grandes franquicias dominadoras en la conferencia este durante los próximos años. Y por el oeste habrá que ver los proyectos como Utah Jazz, que va a crecer muchísimo este verano, un verano muy importante. A ver con qué se consiguen hacer en la agencia libre. Verano importante también para los Thunder, para Paul George, si se va a los Lakers definitivamente o no. Habrá que ver a los Lakers si acaban de reconstruirse, llevan unas temporadas un poco indecisas. Lo que pasa es que con Kuzma y con Lonzo Ball tienen bastante buen futuro. Vamos a ver los Rockets, si no se les va a Trevor Ariza, que también sonaba que se podrían hacer con ellos los propios Warriors. Vamos a ver si mantienen a Chris Paul dándole el máximo. James Harden, por supuesto, que continuará. PJ Tucker, pieza fundamental en esos playoffs. Si la llegada de LeBron James a Filadelfia o a Houston o se mantiene en los Cleveland Cavaliers, yo creo que no. Cómo va a trastocar un poco la NBA, lo que está claro es que partimos de la base de que, como digo, Boston Celtics y Filadelfia van a ser los claros favoritos para jugar las finales en el este y los Warriors para revalidar el que sería su cuarto título en 5 años. Así que nada, ha sido un verdadero placer. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Soy Jacobo Correa de Esfera Sports y Sky Home Magazine y estoy aquí para hablar de los Boston Celtics. Los Boston Celtics de mi amigo Carlos Rodríguez, que es quien me ha pedido este vídeo a modo de colaboración. El nombre de Celtics, ya Celtics, suena a algo legendario. Desde los Original Celtics de principios del siglo XX, en cierto modo padres de la actual franquicia de Massachusetts, hasta los Celtics de esta temporada, quienes, con Brad Stevens al mando, han vuelto a sentirse aspirantes reales. Es duro hablar de esto y que parezca inusual. Estamos hablando de la franquicia histórica por excelencia, una con 17 banderas de campeón en el techo de su pabellón y a la que solamente puede mirar a los ojos Los Ángeles Lakers. Pero también es cierto que a principios de los años 90 dejaron de pertenecer a la élite de la competición y les costó mucho recuperar su estatus. Las retiradas y las desgracias se cebaron con los orgullosos verdes
y los llamados a sustituir a Larry Bird, el faro y líder indiscutible de la franquicia en el último periodo de esplendor, perdieron la vida sin poder ofrecer lo mejor de sí mismos, sin saber realmente cuál era su mejor versión. Len Bias, con su tragedia, nunca jamás se sabrá hasta dónde hubiese podido llegar. Y Reggie Lewis perdió la vida justo en plena madurez y tras una primera campaña sin Larry Bird, en la que había metido a los Celtics en playoff. Tras esta última desgracia, ocurrida en 1993, solo en la 94-95 accedieron a postemporada, en lo que quedó de década, en la década de los 90. Eso sí, con un registro de 35 victorias y 47 derrotas, o sea, muy barata la entrada en el bracket. La ilusión volvería con Paul Pierce y Jim O'Brien a principios de siglo, durante un periodo de 4 años en los que pisaron de nuevo playoff, aunque fue algo muy, muy fugaz. El equipo no daba para más y hubo que reconstruir. Danny Ainge obró el milagro en 2007, reuniendo de nuevo a un Big Three demoledor. Kevin Garnett y Ray Allen llegarían para impulsar a Pierce y asaltar los cielos en su primer año juntos. El último anillo para la franquicia llegó hace justo ahora mismo 10 años. A lo largo de hoy aún me sigue pareciendo, a mí personalmente, poco bagaje el de un campeonato. Aquel proyecto tuvo largo recorrido y pocos frutos, por decirlo de alguna manera. A día de hoy sabemos que la convivencia no siempre fue la mejor y podemos destacar las rencillas que tuvieron Rayon Rondo y Ray Allen, dos pilares básicos en ese equipo. Cuando el proyecto tocó a su fin, Ainge recurrió a Brad Stevens y aquí vuelve a comenzar todo. Antes de firmar, Stevens advirtió a Danny que con él no se iba a tanquear. La reconstrucción llegaría, pero siempre dando la cara, siempre compitiendo. Yo creo que la dignidad no se negocia y Brad Stevens ahí, pues, un punto a su favor, evidentemente. Uno más de tantos. Desde entonces, año a año, los Celtics han ido superando peldaños hasta llegar a nuestros días. 7 partidos sin sus dos principales figuras, esto es muy importante, han forzado a los Cavs. Bueno, quien dice a los Cavs dice a LeBron James, que es el verdadero amo y señor de la conferencia en la década en la que estamos. Haciendo un paralelismo, creo que ha sido un poco como el milagro de Butler, el doble milagro de Butler, porque aquello sucedió 2 veces. Stevens se ha quedado a un solo partido de meterse en la final de la NBA. En cierto modo, de meter a Butler en la final de la NBA. A mí esto es alucinante, y más si tenemos en cuenta el infortunio. Claro que de lo malo siempre se puede sacar algo bueno. Y si eres un superdotado, más que algo. Yo considero que Brad Stevens es un superdotado. Perder a Gordon Hayward en el primer partido obligó a los jóvenes Jaylen Brown y Jason Tatum a dar un paso adelante. Y de Brown ya sabíamos que era un tipo inteligente, con gran lectura de juego y capacidad atlética, pero no esperábamos ese crecimiento tan vertiginoso. Con Tatum yo creo que voy todavía un poco más allá. Su madurez para mí no tiene parangón. La pelea al premio de Rookie del Año este año estará entre Ben Simmons y Donovan Mitchell, pero simplemente porque no se consideran playoff. De hacerse, destacaríamos al primero para incluir a Tatum. O sea, descartaríamos al primero, quiero decir, descartaríamos a Ben Simmons para incluir a Tatum. Mi opinión. Un jugador que parece que siempre toma las decisiones correctas, un prodigio de comprensión del juego y, vamos, para mí una futura superestrella de la liga. A ellos hay que sumar a Rozier, que ha dado también un paso adelante cuando, llegado el momento álgido, los de verde también perdían a Kyrie Irving. Kyrie Irving, casi nada. Si es que parece irreal que hayan alcanzado la final de conferencia. También ha sido clave para esto la llegada a tiempo de Marcus Smart, jugador que personalmente siento especial predilección. Me parece un jugador tremendo, su intensidad es única, tiene un liderazgo, un tipo de liderazgo diferente, y para mí también es el mejor defensor de perímetro. Kawhi Leonard aparte, que este año no ha podido prácticamente jugar, y creo que en la liga es el mejor defensor de perímetro, porque además es muy fuerte y llevarlo al poste tampoco le supone una gran desventaja. Por cierto, si alguien no lo ha hecho aún, yo les recomiendo el reverso que Gonzalo Vázquez y Andrés Monge le dedican a su figura. Con LeBron posiblemente fuera de la conferencia, vamos a hablar un poquito de lo que puede pasar de aquí en adelante. Yo no veo a ningún equipo capacitado para representar al este en las finales del próximo año, un equipo más capacitado que estos Celtics.
Tal vez necesiten un complemento interior, móvil, con aptitudes para el juego que se practica hoy en día en la liga, pero poco más. Mantener a Smart para mí es casi vital, aunque entiendo que económicamente va a ser complicado contentar a todos, de modo que por ahí puede empezar a asomar cierta inmediatez. Es el único pero que veo. Tienen un roster compensado que ofrece talento y trabajo, y Brad Stevens, que para mí es el Popovich 2.0. Yo no diré que es el mejor coach de la competición, porque está el propio Pop, pero para mí no solo de la, bueno, para mí Pop no solo de la actualidad, sino de la historia. Y porque, bueno, diré que no lo considero a Brad Stevens el mejor entrenador de la competición, no solamente porque esté Pop, sino porque también están Kerr y Snyder, por ejemplo. Pero yo no diría a nadie que se equivoca si considerase que Brad Stevens es el mejor entrenador de la competición. Bueno, en definitiva, que yo considero que queda menos para volver a ver a los de Massachusetts en las finales de la NBA. Los aficionados de Boston Celtics pueden estar de enhorabuena y esperar lo mejor de ahora en adelante. Y eso es todo. Un saludo, ha sido un placer. Hasta otra. Hola, soy Jordi Alfonso, jefe de draft de The Wing, y hoy vamos a hablar de los Boston Celtics. Los Boston Celtics son un equipo construido para dominar en la conferencia este a día de hoy, pero no solo eso, también quieren hacerlo durante los años que vienen, la próxima década. Y esto es así porque Golden State Warriors parece ser el absoluto dominador de la época actual, pero ese momento tiene que acabar algún día. Y son los Celtics los que quieren adelantarse a ellos, los que quieren prepararse para ser la próxima dinastía de la NBA. Para ello han montado un proyecto en el que no solo van a luchar en el presente, no solo van a crear un contexto competitivo en el que formar a sus jugadores, sino que también les van a dar la responsabilidad suficiente como para que el día de mañana puedan liderar a la franquicia. Y eso es algo que hemos visto en los playoffs de la 2017-2018, donde Jaylen Brown y Jason Tatum han conseguido llevar a los Boston Celtics hasta las finales de conferencia contra los Cleveland Cavaliers de LeBron James, uno de los mejores jugadores de la historia. Y esto no sería posible si no fuera por la figura de Brad Stevens, uno de los entrenadores más infravalorados de la NBA, tanto a nivel táctico como a nivel del desarrollo de jugadores. Y es que Marcus Smart, Terry Rozier, Jaylen Brown y Jason Tatum son jugadores que no podrían ser lo que son hoy si no fuera por el papel de Brad Stevens. Y eso es algo que la franquicia lo sabe muy bien. ¿Cuál es el objetivo, por tanto? Conseguir un quinto jugador, un jugador que de alguna manera pueda ayudar a la franquicia a construir un juego interior de futuro. Y el elegido parece ser Mohamed Bamba, pero no es un pick fácil, porque el Boston Celtics este año empieza en el pick número 27, pero Danny Ainge tiene el objetivo de subir en el draft, el objetivo de ir a por Mohamed Bamba, el pívot de Texas. Y Mohamed Bamba es un jugador que puede interesar a la franquicia de Boston porque cumple un perfil muy específico. Es un jugador que tiene un gran interés en el juego, pero también fuera de él. Hablamos de una persona muy estudiosa que tiene intereses en otros campos, que intenta crecer como persona. Pero realmente es en la propia pista donde más puede encandilar a Brad Stevens. ¿Por qué? Porque es un jugador muy estudioso, que durante meses ha estado entrenando la táctica de programación de vídeos y análisis de los mismos con Shaka Smart, su entrenador en Texas. Entonces, de alguna manera, Mohamed Bamba podría ser el jugador que sea la clave para el futuro y el presente de los Boston Celtics. Sin embargo, conseguir a Mohamed Bamba es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque Boston se encuentra en el momento de tomar una decisión. Porque Kyrie Irving y Gordon Hayward son dos jugadores que están llamados a liderar el presente, pero también la estructura salarial del equipo invita a pensar en el futuro constantemente, con jugadores como Marcus Smart, que es agente restringido este mismo verano, o Terry Rozier, que será el próximo. Es entonces cuando Brad Stevens y Ainge tienen que, de alguna manera, elegir qué perfil prefieren para el equipo, si un Marcus Smart o un Terry Rozier. Y es cierto que a día de hoy es mucho más complicado conseguir un jugador con las características de Marcus Smart, que te ofrece muchas más intangibles que el propio impacto estadístico en el juego. Es entonces donde ha aparecido el rumor de un posible trade en el que Terry Rozier forme pack junto al pick de los Kings del año que viene, un pick de una clase mucho más floja que la de esta,
y Marcus Morris o el pick 27 de los Celtics. ¿Es un traspaso viable? Lo cierto es que para conseguir un pick número 5 o un número 4, o sea, un pick top 5, es muy complicado que algún equipo acepte. Incluso dentro del top 10 parece complicado por el hecho de que Terry Rozier tendrá que renovar contrato el año que viene. Es más, hablamos de un contrato que puede pasar de 3 a 15 millones con el impacto que eso supone y el historial de rendimiento de jugadores ex de Boston. Hablamos de jugadores como Avery Bradley, Jay Crowder, jugadores que no han rendido nunca al mismo nivel, incluso Isaiah Thomas, que es el gran ejemplo de este proceso. Entonces, ¿qué equipo puede aceptar eso? Es complicado, la verdad, pero Danny Ainge ha demostrado ser uno de los general managers con mayor talento para conseguir traspasos que parecen imposibles. ¿Qué van a poder conseguir entonces? Pues lo cierto es que no podemos concretar qué será del proyecto de los Celtics, pero sí que es verdad que este verano es posiblemente uno de los más importantes para encarar el futuro de la franquicia, ya no tanto en el futuro lejano, sino también en el futuro próximo, porque de alguna manera, si consiguen un pick top 5, si consiguen un Mohamed Bamba, un Wendell Carter Jr. o incluso un Jaren Jackson, estamos hablando de un equipo que tiene las armas suficientes como para dominar la próxima década, porque han conseguido que sus jóvenes tengan el liderazgo que otros jugadores con 5 o 6 años de experiencia en la liga no han conseguido tener. Entonces, el techo de esta franquicia es absolutamente alto. Sin embargo, es algo que no podemos asegurar a ciencia cierta que vaya a ocurrir, porque muchos de los jugadores que a día de hoy están en el equipo posiblemente no lo estén en el futuro. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente, porque ya han empezado a salir rumores de Jaylen Brown ofreciéndose, siendo Jaylen Brown el ofrecido de alguna manera para ser pieza en el traspaso para conseguir ese pick top 5. Ante esta indecisión no podemos sino esperar y ser pacientes, porque el día del draft pasarán muchas cosas. Estamos ante una camada que permite moverse en ambas direcciones, tanto arriba como abajo, de una manera muy sencilla. Y probablemente estemos ante uno de los años en los que más expectación va a haber, ya no solo por el impacto que han tenido los últimos rookies, sino también por la decepción que supone la camada 2019 de momento, porque las sensaciones no han sido nada buenas en los partidos que se han visto de high school organizados hace apenas unos meses y algunos torneos internacionales de categorías inferiores. Es entonces cuando tenemos que plantearnos si Boston Celtics realmente van a moverse o no. Pues parece muy complicado, pero lo cierto es que este verano se les plantean dos preguntas muy importantes, dos cuestiones o dos asuntos que deberán, de alguna manera, Danny Ainge tendrá que asumir la responsabilidad y tomar una decisión tan importante que decante los próximos 10 años.